Bueno, buenos días. Anoche confirmamos lo que desde marzo sabíamos, que es que el riesgo existe y que el virus no hace excepciones. Hoy queremos responder las preguntas que lógicamente esta situación genera y por eso el equipo de salud está acá para dar toda la información sobre el estado de situación del paciente y del operativo que estamos realizando para aislar a todos los contactos estrechos. Quiero destacar todo el trabajo que viene haciendo el equipo de salud, que estuvo trabajando hasta la madrugada de hoy para detectar todos los nexos epidemiológicos. Gracias Débora, gracias Diana, en nombre de todos los que estuvieron trabajando hasta altas horas y lo que vienen haciendo. Lamentablemente estamos ante un escenario bastante difícil. A esta hora tenemos más de 150 personas en aislamiento. Estamos investigando todos los contactos estrechos y los nexos epidemiológicos que tuvieron. Son horas críticas y les pido a todos que seamos responsables, que tengamos respeto y empatía para con estas personas. Estuvimos más de 217 días sin casos y estábamos preocupados porque notábamos que había cierto relajamiento en las medidas individuales de prevención. Una vez más, tenemos que decir que el comportamiento de las personas pone a toda la comunidad ante una situación difícil y compleja, y por eso es que venimos desde hace tiempo diciendo que el riesgo existe y que tenemos que ser responsables, que tenemos que mantener el distanciamiento social, que no tenemos que compartir el mate, que tenemos que usar el tapaboca, que tenemos que ventilar los ambientes, la higiene de manos. Estamos trabajando en un operativo local, que es el del programa Detectar, para poder encontrar casos sintomáticos y que vamos a salir con las encuestas el próximo día miércoles. Hoy seguimos en fase 5, digo hoy porque es en este momento, ahora seguimos en fase 5. El parámetro para retroceder de fase es, para estar en fase 4, es tener entre 10 y 100 casos semanales cada 100.000 habitantes, en al menos en las últimas 2 semanas. Ya mantuvimos un contacto con el gabinete de la provincia y estamos juntos evaluando el proceso para ver cómo seguir si los casos se multiplican. Débora, ¿querés explicar? Bueno, hola, buen día. Yo soy la doctora Vega, directora del Hospital de Rivera. Les voy a comentar un poquito cómo manejamos el tema del caso positivo en Rivera. En el día de ayer, alrededor de las 18 horas, se comunica conmigo un colega, el cual me comenta que asistió a un paciente en su consultorio privado. El paciente llega a la consulta refiriendo que desde el día sábado comenzó con síntomas como cefalea, síntomas que se le fue agregando el día domingo, fiebre, dolor muscular. Ya para el lunes comenzó con catarro, continúa la fiebre, pero el día jueves, que fue ayer, comenzó con trastorno del gusto, síntoma que motivó al paciente para hacer la consulta. El médico en su consultorio privado lo atendió con todas las medidas de seguridad. Al comunicarse conmigo y darnos cuenta de que es un paciente sospechoso, se activa el protocolo, que consiste en automáticamente aislar al paciente y a su contacto estrechos. En ese momento lo informo a Secretaría de Salud, hablo con Diana y comenzamos a llamar a todos los contactos que en ese momento el paciente nos informó. Alrededor de las 21:30, el paciente se lo cita por el área COVID que tenemos en el hospital, en donde lo recibe el médico, que ya lo había asistido, y la bioquímica, ambos con los CPP, que son los elementos de protección personal, y se le realiza el hisopado, el test rápido, que son 2 tipos de hisopados. Realizamos el test rápido, que tenemos el resultado en 15 minutos, y se le realiza también el segundo hisopado,
que es el que normalmente nosotros estamos enviando al PENA. Cuando el test rápido da positivo, nos comunicamos con la bioquímica, se comunica con la jefa del laboratorio del PENA y le informa que no es necesario mandar el segundo hisopado, ya que con el test rápido ya se considera positivo al paciente. Así que bueno, el paciente, como clínicamente estaba estable, ya en realidad culminando con sus síntomas, se lo envía a su domicilio en donde debe continuar el aislamiento. Alrededor de las 22 horas me comunico yo y otras personas con el paciente y con la esposa del paciente, las cuales nos fueron pasando sus contactos estrechos, que son varios. Así que estuvimos hasta las 3 de la mañana hablando con estas personas, informándoles que tienen que entrar en aislamiento. También el dispositivo que nosotros contamos, que hacemos el seguimiento a los aislados, que son 8 personas en este momento las que se encargan de eso, que ellas también estuvieron llamando por teléfono. Continuamos hoy a las 7 de la mañana con los llamados y y seguimos llamando porque son varios los contactos. Por otro lado, como él nos refiere anoche, que uno de sus contactos tenía síntomas desde el domingo, así que citamos a esta persona al área COVID, se le realizó el test rápido, que en este caso dio negativos, por lo cual enviamos al PENA el segundo hisopado. Bien, uno de los métodos de diagnóstico que confirman COVID son los hisopados. En este momento tenemos dos métodos. Uno que es el convencional, que es el que enviamos al PENA, y es a través de un método de PCR, y el otro es un método que también a través del hisopado, no estudios de sangre, tenemos la posibilidad de hacer el testeo en 15 minutos. Independientemente de esos hisopados, de los resultados de los hisopados, todo el equipo de salud hace el aislamiento de los contactos con el caso probable. No esperamos a tener casos confirmados para hacer el aislamiento de la gente. Esto es importante porque desde anoche que empezamos a hacer los llamados, son diferentes consultas que nos están haciendo los vecinos. Otra de las preguntas que nos hacen los vecinos es si podemos hisoparlo. Nosotros no podemos hisopar, no vamos a hisopar a todas las personas, sí vamos a hisopar a las personas que en el seguimiento de estos 14 días, recuerden que podemos tener síntomas dentro de los 2 a 14 días del contacto con un caso confirmado. Cuando la persona presente síntomas, por protocolo, nosotros hisopamos entre las 24 y 48 horas para tener más rédito con el diagnóstico. Otra de las cosas importantes es que conozcan y recuerden y revivamos un poco cuáles son los síntomas. No es tan claros los síntomas. Nosotros estamos viendo con la experiencia del resto de los distritos que la fiebre aparece solo en un 20% de la población, es decir, de 10 casos, 2 presentaron fiebre y los otros 8 presentaron síntomas aislados, como el dolor de cabeza, como un dolor de garganta, ni de gravedad, un dolor de garganta simple, como dolores musculares. Y después los cuadros catarrales, ¿no? Resfrío, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Y algunos pacientes únicamente
sin ninguno de los anteriores síntomas, presentan pérdida de gusto y pérdida de olfato. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que por favor no subestimen los síntomas. Que ante cualquier síntoma compatible con COVID, se queden en su casa, no tengan contacto con nadie y enseguida hagan la consulta a los equipos de salud. Eso es fundamental. Nosotros sabíamos que íbamos a tener casos y nuestro objetivo es, donde aparezca el caso, bloquear inmediatamente el brote, ¿sí? Entonces, en sus casas y llamado. Los números de llamados son el 107, donde está todo el equipo preparado para responder a los llamados. Tenemos problemas cuando la gente llama al 107 en las localidades de Rivera y en la localidad de Villamasa, porque a veces el 107 lo terminan atendiendo en otros municipios. Entonces, una de las sugerencias es, ante síntomas ahora de los vecinos de Rivera, llamen al teléfono del hospital, que es 02935 43 20 14. Estamos haciendo un trabajo muy importante y no damos abasto con los contactos estrechos, pese a que se está sumando mucha más gente colaborando para realizar enseguida el bloqueo. Y por eso, cualquier persona que sepa que ha tenido contacto con el caso confirmado de Rivera, les pedimos que se queden en su casa y se comuniquen para hacer consultas, a ver si hay necesidad de que hagan el aislamiento o no, a un teléfono que era el teléfono de atención ciudadana, que ahora lo derivamos para que hagan las consultas y los llamados, las personas, que es el 2923 41 89 05. ¿Sí? Ese número está activo para hacer consultas y nosotros podamos sugerirles cómo seguir y si hay necesidad de aislamiento o no. Téngannos paciencia porque el teléfono está sonando mucho y por ahí va a pasar que no les contestan, pero es porque está ocupado, ¿sí? ¿Cómo es la línea para que lo entiendan? ¿A qué personas aislamos? Son a todas las personas, a las primeras y segundas líneas de contacto. La primera línea de contacto es la que estuvo en contacto estrecho por más de 15 minutos con el caso confirmado. Y esos contactos, a su vez, sus líneas de contacto, sus primeras líneas de contacto. Esas personas son las segundas líneas de contacto, ¿sí? Entonces, una persona que estuvo en contacto estrecho con el caso confirmado y esa persona, su familia y todos sus contactos estrechos, también estamos haciendo el aislamiento preventivo. Porque el objetivo es esto, bloquearlo y estar alerta al mínimo síntoma. Y por último, lo que les quiero pedir, como venimos pidiendo desde marzo, es esto: el riesgo existe, los casos sabíamos que los íbamos a tener y que se sigan cuidando, que por favor es el uso de tapaboca y nariz, lavado de manos, no compartan mate, no compartan utensilios. Es algo que nos cuesta mucho que la gente lo adopte, ¿sí? Subestiman mucho nuestra tradición del mate, con no pasa nada, sí pasa, cuidémonos y ante cualquier síntoma comunicarse enseguida con los equipos de salud porque es la forma que nos van a ayudar a que podamos bloquear enseguida un brote, ¿sí? Necesitamos, como siempre, de la responsabilidad de todos para esto y para que no sigan apareciendo más casos. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera, Miguel, de Cambio. Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días. La pregunta tiene que ver, ustedes cuando informaron anoche del caso, dijeron que esta persona por su antecedentes de trabajo tenía antecedentes epidemiológicos. La pregunta es si trabaja en Rivera, si trabaja en otro distrito, en otra provincia, y por otro lado, en qué caso se aplica el test rápido y por qué no el PCR, creo que se llama, que se manda a Bahía Blanca, que es lo que se ha venido haciendo habitualmente. Bien, perfecto. El nexo epidemiológico... Espera. Ay, perdón. Lo que preguntó Miguel es por qué se aplicó el test rápido y no el PCR, que es lo que se hace habitualmente. Perfecto. Bueno, voy a eso. El test rápido, desde que lo tenemos, que es hace poco, hace 20 días, un mes atrás, contamos con este método, nos da la posibilidad de tener en la inmediatez el resultado. En los últimos casos probables, a todos le hemos hecho el testeo rápido y obviamente que nos ha dado negativo y bueno, y después seguimos enviando la muestra al PENA. Para esto es lo mismo, o sea, el método es exactamente el mismo, nada más que se toma un hisopado más. El primer hisopado es para testeo rápido y en eso lo vamos procesando, mientras al paciente le hacemos el hisopado con los otros 2 hisopos que mandamos al PENA. ¿El por qué? Porque se comprobó que en casos confirmados es un 100% de confirmación, no hay posibilidad de que el test dé alguna reacción cruzada con algún otro virus respiratorio que pueda estar circulando en este momento en la población. Y la segunda pregunta, y en caso de negativos, porque eso también es importante, ¿por qué enviamos la muestra al PENA? Porque hay entre un 10 y un 30% de probabilidad de que esos negativos sean falsos negativos. Entonces, sí o sí ahí necesitamos de la confirmación con los métodos convencionales. ¿Sí? Claro, bueno, y después lo que estamos en este momento tratando de buscar, que todavía no tenemos, es cuál es el nexo epidemiológico. Todavía no tenemos claro, en este momento estamos, la persona trabaja en Rivera, tanto en la localidad como en un campo, y bueno, y estamos haciendo el rastreo de todos los contactos que estuvieron, que es gente que no es de la localidad también. Entonces estamos comunicándonos con todas las secretarías de salud en este momento desde anoche. Algunos ya como descartamos, igualmente vamos a estar atentos al seguimiento, pero piensen que desde el sábado, que fue el momento de los síntomas, la posibilidad de su contacto es 14 días hacia atrás. Entonces estamos haciendo ese rastreo. Bien, Hugo, rehago tu pregunta por si no se escuchó. Lo que pregunta Hugo es, lo último es cómo nosotros nos manejamos con los casos sospechosos, los últimos 3 casos que tuvimos a partir del día sábado, y los resultados tardaron, no fueron lo que nosotros estábamos habituados a hacerlo, tener un resultado dentro de las 48 horas, sino que tuvimos el resultado el día más atrasados. El tema es que
el laboratorio del Hospital Pena está en un momento de mucho trabajo porque la cantidad de muestras que nosotros, o sea, que estamos enviando son altísimas y no da la capacidad operativa. Entonces, de esta manera, nosotros ya sabíamos que a lo que veníamos acostumbrados de tener un resultado rápido, íbamos a tener estos tiempos de demora. Como para que tengan una idea, diferentes municipios mandan entre 49 y 70 muestras diarias. Y le estoy hablando de municipios como Pigüé, como Coronel Suárez. Entonces, es altísima la cantidad de muestras. Por eso es el motivo de los resultados. Sí, pero corresponde también a que se les hizo este hisopado y dio negativo, y entonces se manda al Pena a hacer el otro hisopado. Por eso es que tarda más, por eso nos informa antes. Y por eso es que... No, Hugo... Sí, Hugo, desde el momento era lo que decía recién. Caso probable... Todos son casos confirmados hasta que el laboratorio nos demuestre lo contrario. Entonces actuamos de esta misma manera. Se aísla a todos los contactos de primera y segunda línea hasta que tengamos el resultado. Una vez que su resultado es negativo, se levanta el aislamiento preventivo de todas esas personas en contacto. No, Hugo, lo que pregunta Hugo, reproduzco la pregunta, es si no hay manera de que nosotros podamos tener algún método que permita a las personas que están como en aislamiento por un contacto como contacto de un caso probable, podamos tener alguna metodología que acelere esos tiempos de aislamiento. Lamentablemente no tenemos métodos. Sabemos que los síntomas pueden aparecer entre el día 2 y el día 14, por lo tanto la medida preventiva son 14 días. No hay manera, por eso es que insistimos desde los equipos de salud en las medidas preventivas, porque no es fácil todo esto, para nadie, para la persona que está haciendo el aislamiento, para la persona que está esperando un resultado, y para los equipos de salud que están haciendo todo el seguimiento. Hola, gente. Me gustaría, Julieta, buenos días a todos. Tengo una pregunta que hicieron aquí en la radio, es justamente cómo se puede saber si uno estuvo en contacto con un caso que termina siendo positivo, si no se sabe la identidad. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Es interoperativo ir detectar cómo se va a llevar a cabo, cómo es el detectar? Bien, bueno, repito la pregunta que hizo Julieta Sánchez. La primera es cómo, porque nosotros a partir de anoche, ante la imposibilidad por las horas en las que estábamos haciendo los llamados de aislamiento para informar a las personas que tenían que guardar el aislamiento, utilizamos una herramienta que es esta de si estuviste en contacto con el caso positivo, por favor quédate en tu casa y comunícate con nosotros o aguardá que nosotros nos comuniquemos con vos. Las personas saben, o sea, nosotros usamos esta herramienta porque sabemos que las personas saben si estuvieron en contacto. Es más, en las consultas del día de hoy, hemos tenido que decirle a las personas que se queden tranquilas, que no definen dentro de los casos de contactos, ni de primera ni de segunda línea. Entonces, no vamos a decir nunca la identidad de nuestros pacientes y las personas saben. Esa es la respuesta a tu primer pregunta. Y la segunda pregunta, ¿de qué se trata el programa Detectar?
Es un programa que nosotros ya estábamos planificando en esta semana para poder empezar la próxima semana. Es un operativo que lo que hacemos es salir casa por casa y a través de un cuestionario tiene 3 objetivos. Uno es la búsqueda activa de los casos. Nos presentamos los equipos de salud y hacemos diferentes preguntas a nuestros vecinos para ver si tuvo dolor de garganta, estos síntomas sutiles que todos subestimamos. Y si tienen algún síntoma, entonces el paso siguiente es hacer los hisopados que corresponden. Eso es una de las aristas del programa. La otra es hacer un mapeo de los factores de nuestra población, de tener contabilizado qué qué población de riesgo tenemos en nuestro municipio, desde diabéticos, mayores de 60 años, bueno, que por ahí no han estado en el sistema de salud y como para tener un mapeo de la vulnerabilidad de nuestra población hacia la enfermedad. Y la tercera arista de este programa es justamente reforzar en el encuentro cara a cara con el vecino las medidas preventivas. ¿Podés repetirla? Yo te la repito. La pregunta de Gastón es si se han hecho hisopados a los familiares del caso confirmado y si es así, cuáles fueron los resultados y aparte, qué opinamos al respecto de esta medida, de hisopar o no a los familiares. Sí, le hicimos anoche mismo a un contacto estrecho del paciente positivo, el test rápido que nos dio negativo, motivo por el cual se lo envió al hisopado Alpena para que se haga la detección del PCR. Al resto del grupo familiar no hemos hecho ningún testeo, ya que necesitamos la presencia de síntomas para que nos pueda dar positivo el resultado. El resto de la familia se encuentra en este momento asintomática, así que por ese motivo no los hemos estudiado, pero se encuentran aislados, por supuesto. ¿Quién es eso vos? Gastón. Gastón. Bueno, Gastón lo que pregunta es si con el detectar el hisopado, el método que usamos en el programa es el testeo rápido o es el testeo convencional por PCR. Es el convencional por PCR y solamente a pacientes sintomáticos que detectemos. Pero, Gastón, esos pacientes sintomáticos es un leve dolor de garganta, es un paciente sintomático. Un dolor de cabeza y dolor muscular es un paciente sintomático. Y bueno, y obviamente que un paciente que vamos a la casa y está con tos, catarro, también es un paciente sintomático y se testea. Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos esta conferencia y todos los días a partir de hoy a las 11 de la mañana vamos a hacer un parte de cómo va evolucionando esta situación epidemiológica acá en Adolfo Alsina. Muchas gracias.